busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Nosotros en esta tarde vamos a estar enfocándonos solamente en el versículo 33. Acabo de leer varios versículos, pero es para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Yo en esta enseñanza solamente voy a estar platicando sobre el versículo 33, que dice: busquen el reino de Dios porque encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. El versículo 33, hermanos, este es un versículo, creo que es tal vez el versículo que más me gusta de la Biblia. Ese versículo es algo muy personal para mí, porque cuando dejé a mis padres a los 18, casi 19 años, que estaba en California, decidí venirme para México para estudiar. Y me acuerdo que la última noche que estuvimos ahí, mi papá agarró a mi mamá, a mi hermano, y nos metió al baño porque era el único lugar donde no había tanta gente. Nos metió y empezó a hablar: mis hijos, nunca se olviden de Dios. Y me repitió ese texto, me lo repitió en otra versión: buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y se me quedó pegado eso, porque cuando yo ya me vine a México, yo me di cuenta que no hice nada de lo que ese versículo decía, que debería de buscar primero a Dios. Yo cuando vine acá a México me di cuenta que, válgame, yo no era cristiano. Lo que sí era religioso. Iba a la iglesia porque mis papás me llevaban a la iglesia, pero cuando ya estaba solo, dejé de buscar a Dios. Dejé de ir a la iglesia. Empecé a buscar las cosas de este mundo, las cosas materiales. Y ahí es cuando yo sufrí mucha ansiedad. Me sentía solo, cualquier cosa me preocupaba. Y poco a poco el Señor me empezó a jalar. Y poco a poco me empecé a acordar de este versículo. Busca primero el reino de Dios. Y me puse a pensar, ¿qué significa eso? Y poco a poco regresé otra vez a los caminos de Dios. Y yo quiero compartir este versículo con ustedes porque es algo muy especial para mí. Y espero que sea de bendición y edificación para ustedes. Lamentablemente este versículo, hermanos, también es uno de esos versículos que se ha mal utilizado en la Biblia. Hay versículos que los sacamos fuera de contextos y lo utilizamos para nuestro propio beneficio, pero no es lo que nos quiere decir Dios. Y quiero explicar un poco, o quiero enseñar un poco sobre eso. Pero bueno, para no malinterpretar ese texto, a mí siempre me gusta regresar al contexto. Y para entender este texto necesitamos saber quién lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, etc. Entonces, en Mateo capítulo 5, un capítulo antes, del 1 al 2 dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió al monte de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. ¿Quién es Él acá? Jesús. Jesús está, acá van a empezar a hablar de Jesús. Jesús, hermanos, acá en esta escena que nos pintaron, vamos a ver dos cosas. Vemos que Jesús subió al monte y que empezó a enseñar. En el capítulo 5 nos dice que Jesús dejó las multitudes atrás para estar a solas con sus discípulos. Y los discípulos de Jesús eran personas que ya creían en Jesús, que estaban caminando con Jesús. ¿Sí se acuerdan de esos discípulos de Jesús? En el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver que Jesús a veces se dirige y habla y enseña o exhorta a diferentes grupos de personas. En el Nuevo Testamento, durante la estancia de Jesús en este mundo, vemos que Jesús se dirigía a las personas del mundo que no conocían de Dios. Y les hablaba de una manera, les enseñaba algunas cosas. Pero también se dirigía a los religiosos, aquellos que ponían carga a los cristianos o a los que no eran cristianos.
por lo general Jesús era muy fuerte con esas personas. Les hablaba fuerte. Y también vemos que Jesús hablaba con sus hijos. Hablaba con sus discípulos. Y acá vemos, hermanos, vemos que acá Jesús estaba con la multitud, pero decidió alejarse, se fue, yo voy a hacer una montaña, o subió un poquito para arriba, y se vinieron sus discípulos con él. Y Jesús se sentó y empezó a enseñarles a sus discípulos. Y en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, hermanos, vamos a ver diferentes temas que Jesús le está hablando a sus hijos. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que Jesús en el capítulo 5, 6, 7 empieza a hablar sobre Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el divorcio, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna. Y claro, el tema que vamos a ver hoy es la ansiedad y su remedio. Para resumir entonces, hermanos, en este contexto, en el capítulo 6:33, que nosotros es donde nos vamos a enfocar, vemos a Jesús arriba en el monte, hablando, o más bien enseñando ¿a quién? A sus discípulos. No a la multitud, sino que a sus hijos. Por lo tanto, este tema, hermanos, este tema no es tanto para el mundo, sino es para nosotros, sus hijos. Ahora, ¿por qué Jesús les enseña o se alejó de las multitudes para enseñarle eso específicamente a sus hijos? Porque muchas de las veces cuando hablamos nosotros, incluso con personas del mundo que no conocen a Dios, hablamos de cosas espirituales, muchas de las veces se aburren, no le entienden, hasta incluso nos ven como locos. Y Jesús sabía que la multitud no estaba preparado para escuchar este mensaje espiritual, pero los hijos de Dios sí. Y Jesús lo que estaba haciendo con sus discípulos es, los estaba capacitando poco a poco, porque Jesús, si ustedes se acuerdan, se tenía que ir. ¿Y quién iba a quedar en representación de él? Su Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De nosotros. Nosotros somos los representantes de Jesús. Y de la misma manera Jesús nos quiere hablar en esta tarde. Y empezamos. Mateo capítulo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Primero veamos, antes que nos brinquemos, quiero ver qué es lo que no significa este versículo. Para empezar, este versículo, hermanos, no significa que no tenemos que trabajar o que podemos ser flojos. Yo antes pensaba eso. Bueno, pues si yo leo mi Biblia y busco a Dios, Dios me va a dar dinero, me va a dar esto y todo me va a caer en la puerta. No, eso no significa, ese versículo no significa que podemos ser flojos, que no tenemos que ir a tocar puertas para que podamos conseguir un trabajo. No significa eso. El otro punto, no significa que si vamos al culto y cumplimos con todos los actos religiosos como ofrendar, cantar o escuchar la predicación, etcétera, esto, hermanos, esas actividades no significan que si hacemos todo eso, Dios nos va a dar las cosas que le pidamos caprichosamente. A ver, Dios, ¿por qué no me das un carro si yo siempre voy a la iglesia? ¿Por qué no me das un buen trabajo si yo siempre estoy leyendo la Biblia? Muchas de las veces pensamos así. Y no es así. Yo pensaba que si cumplía yo con las cosas religiosas, es decir, si voy a la iglesia, si oro, si leo de vez en cuando, que Dios me iba a premiar con algo material. Pero no era así. Eso me pasaba también incluso cuando me tocaba presentar un examen. No estudiaba para nada. Me sentaba, me daban la hoja y yo me ponía a orar. Con ferviente así, hasta fuego salía. Señor, dame las respuestas, pon la respuesta en mi mente para que saque un 10. Y yo clamaba a Dios y empezaba, pues, no sé qué ponía,
Pero cuando me llegaron mi examen, yo seguro, un 10. No, pues ¿cuál 10, hermano? Los reprobaba. Y todavía me quejaba, Dios, pues te estoy buscando, ¿cómo es que no me estás ayudando? No se trata, el versículo no nos quiere decir eso, hermanos, que si nosotros buscamos a Dios, es seguro que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. No funciona así. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo que sí significa este versículo. Y lo que quiero hacer es quiero dividir este versículo en dos puntos. Bueno, sí, en la primera frase que dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Vamos a hablar primero sobre esa frase. La palabra, hermanos, busquen, es en su idioma original, que fue griego, significa desear con pasión, perseguir con celo, procurar de corazón o buscar con afán. Esta primera palabra es muy importante porque hace que este versículo empiece con mucho peso, porque Jesús acá nos está pidiendo que hagamos algo. Sí, hermanos, como cristianos tenemos que hacer algo. En la Biblia vemos cosas que son activos para nosotros y que son pasivos. Creo que ya se los he comentado. Activos son cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, el Señor nos dice: pónganse la armadura. No nos está diciendo yo se los voy a poner. No. Yo tengo que poner la armadura. En pocas palabras, yo tengo que agarrar mi Biblia, tengo que leer. Dios no va a agarrar la Biblia y me lo va a poner en la cara y me va a hacer que yo lea. No. Y hay cosas pasivas que Jesús hace sin que nosotros hagamos nada, como la salvación. La salvación es un don, es un regalo que nosotros no hicimos nada para ganarlo, porque Él hizo todo en aquella cruz por nosotros. Amén. Amén. Entonces, acá el Señor nos está pidiendo, Jesús les está pidiendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros: busquen con pasión, persigan con celo, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. Y acá voy a poner y su justicia, porque viene su justicia al final, pero lo voy a añadir. Dice el Señor: busquen o persigan con afán o con todo su corazón o con pasión. La pregunta es: ¿qué es lo que nosotros buscamos con todo nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos apasiona en esta vida? ¿Las cosas de Dios o otras cosas materiales o lo que este mundo nos ofrece? ¿Qué nos apasiona? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿El estudio? Esa es una muy buena pregunta que yo a veces me hago. Válgame, pues ¿qué es lo que me gusta? Entonces, ¿qué pide Jesús que busquemos o deseemos con pasión? Dice: el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? Bueno, eso se refiere a todo lo que Dios le importa. ¿Y qué es lo que le importa a Dios? Que amemos a otros, que perdonemos el uno al otro, que tengamos misericordia hacia otros, que ayudemos a los necesitados. Eso es lo que a Dios le importa. No solamente se trata de decir yo soy cristiano y voy a la iglesia. No solo se trata de decir yo creo en Dios. Hermanos, los demonios creen y tiemblan ante Dios. Y muchos de nosotros solamente creemos, pero ni le tememos, ni temblamos, porque se nos hace fácil pecar. Y fíjense, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Será que somos peores que los demonios? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le importa a Dios? A Dios le importa, hermanos, que nosotros nos amemos, nos cuidemos, que nos perdonemos cuando cometemos un error. Eso le importa. Pero también, hermanos, a Dios le importa que nosotros tengamos una relación personal con Él. ¿Dónde se lleva a cabo esta relación? No tiene que ser en un edificio. Esta relación, hermanos, se lleva a cabo ¿dónde? A solas con Dios, donde sea que esté. Por lo general,
Es bueno pasar tiempo con Dios en nuestra casa. Leer, estudiar, orar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Busquen, síganme, procuren por lo que a mí me importa. El amor, la pasión, la misericordia, el perdón, pero también procuren de platicar conmigo, de estar en constante comunicación. No solamente se trata de voy a leer la Biblia porque ya me voy a dormir, o voy a orar porque me toca comer. No solamente se trata de venir a la iglesia y sentarnos, se trata de hacer muchas cosas más para Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, de ahí, hermanos, nos vamos a la siguiente frase que dice: busquen el reino de Dios y lleven una vida justa por encima de todo lo demás. Esto, hermanos, debe de ser la tarea número 1 de cada creyente en su vida. Buscar con pasión y fervor las cosas de Dios por encima de todo lo demás, por encima de todo lo que estamos haciendo en este mundo. Otra versión, hermanos, dice: en primer lugar. Examinemos nuestras vidas. Si estamos pasando por ansiedad, por preocupación, es que tal vez hay algo en primer lugar que no es Dios. ¿Qué es lo que estoy poniendo en primer lugar en mi vida? ¿A qué le dedico más tiempo? Lo primero que hago al levantarme, ¿qué es lo que hago? Y lo último que hago durante el día, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense y piensen en su día. Ahorita mediten en el día, durante la semana. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿Al trabajo? ¿Al estudio? ¿A mi celular? ¿A la Champions? Esa es amén, hermano. Esa es la pregunta del millón, hermanos. ¿Qué es lo que estoy yo buscando? ¿Qué es lo que está en primer lugar? Hoy en día, hermanos, creo que la tecnología nos ha alejado poco de las cosas de Dios. Y fíjense, hermanos, el problema no es la tecnología. El problema no es nuestro trabajo. El problema no es el estudio. El problema somos nosotros, que nos apasionamos de esas cosas en vez de Dios. ¿Entienden eso? Y a mí en lo personal me duele hablar de esto, porque yo sé que hay cosas en mi vida que he podido identificar y sé que están en primer lugar y no está bien. Cuando esto sucede en mi vida, hermanos, que poco a poco está Dios en primer lugar y luego lo sustituye por otra cosa y veo que está bajando. Cuando eso pasa en mi vida, yo me siento frío. Veo que mi relación con Dios ya no es profundo. Veo que cualquier cosa me estremece y me da miedo. Ahorita estamos en un momento algo crítico. Están pasando guerras. Las cosas que son malas, el mundo ya lo ve bien. Son muchas cosas malas. Pero Cristo quiere que estemos firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes ante todos estos problemas si no lo buscamos? Si no lo buscamos, si no estamos en constante comunión con Él, hermanos, nosotros vamos a ser como la ola del mar. Viene el viento, lo lleva para este lado, lo lleva para el otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no estamos creciendo espiritualmente o no estamos buscando a Dios, puede que ustedes encuentren a otra gente allá afuera y que los invite a su iglesia. Acá está más bonito. Y luego van a otro, no, acá está muy padre. No, que esa doctrina me gusta más. No, que el pastor, y andan así, del tingo al tango, como dicen por ahí, cambiándose, siendo muy bipolar con su vida espiritual. ¿Quién ha sido bipolar? Yo he sido bipolar, espiritualmente hablando. De que un día, por lo general pasa los domingos, qué bendición. Viene el lunes, me enfrío poquito. El martes me enfrío más. El miércoles me enfrío más. Cuando llega viernes, sábado, estoy frío. Pero viene el domingo, otra vez me siento bien. Y andamos para arriba y para abajo.
¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? No, no le agrada que seamos tibios. Odia que seamos tibios. Elijan, frío o caliente. Yo les he dicho eso mucho a unos jóvenes, a unos primos, porque y yo lo he vivido en carne propia, que yo tenía un pie acá en el mundo y el otro pie acá. Y no, si a alguien le gustan las cosas del mundo, váyanse al mundo, disfruten las cosas del mundo, porque qué triste que ni disfrutan el mundo y que cuando mueren se van al infierno, y pues obvio que no van a disfrutar nada en el infierno. Tiene razón, ¿no? Qué triste que tú no puedas disfrutar ni eso no encuentro el versículo, pero ahí después lo podemos ver. Dios dice eso, váyanse al mundo, hagan algo, disfruten. Pero si no quieren estar en el mundo, entonces véngase a esta vida cristiana y disfruten de esta vida libre que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? En serio, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me siento horrible cuando estoy en las cosas del mundo y luego estoy en las cosas de Dios. Ni disfruto esto, ni disfruto lo otro. Por lógica, disfruten algo, ¿no? Entonces, se escucha algo feo, hermanos, pero sí, yo creo que tiene algo de sentido. Bueno, seguimos. Es hermoso, hermanos, escuchar este versículo porque es un remedio, es una medicina para eliminar la ansiedad. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Él nos dará todo lo que necesitemos. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Que nos va a dar nuestros caprichos. Yo quiero un carro del año. Yo voy a la iglesia, yo nunca falto los jueves ni los domingos. Voy a pedirle algo bien chido a Dios. No, eso no significa eso, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere con Él nos dará todo lo que necesitamos? Eso lo encontramos en el versículo 31 y 32. Dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Qué necesitaban, hermanos, los discípulos para cumplir con la tarea de Dios? ¿Qué necesitaban ellos? ¿Una casa grande? ¿Dinero? ¿Fama? Necesitaban lo básico. ¿Qué era lo básico? Comida y ropa. A eso se refiere Jesús. No se preocupen de qué es lo que van a comer, qué es lo que se van a poner. No se preocupen. Yo voy a suplir lo necesario, lo que necesitan para que lleven a cabo el llamado que les he dado. ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Necesitamos mucho dinero? No. Necesitamos, hermanos, lo básico. ¿Sabe algo triste? Dios nos ha dado mucho más que comida y ropa y aún así batallamos para servirle. Aún así batallamos. Muchas veces las bendiciones que Dios nos da, nosotros mismos las convertimos, en maldiciones. Porque hacemos que lo que Dios nos da, que nos aleje de Él mismo. Por ejemplo, me ha pasado, oramos por un trabajo, Dios nos da un trabajo y poco a poco nos gusta el trabajo, invertimos más tiempo en el trabajo y cuando menos lo esperamos, ya no vamos a la iglesia,
llego a la casa cansado, ya ni platico con mi familia, ya no oro, ya no leo. ¿Os ha pasado eso? Que ahora, Dios bendíceme con un trabajo. Dios nos los da y esa misma bendición que Dios nos da se convierte en maldición. Nosotros mismos lo convertimos en maldición. A los jóvenes, Dios, por favor, dame una carrera. Haz que yo entre a esta universidad. Entramos a la universidad y nos extraviamos. Nos las pasamos más tiempo con nuestros amigos, estudiamos mucho, pero ya no estudiamos la Biblia porque no hay tiempo. No, porque lo primero es mis estudios. Unos tienen la excusa, no, que cuando ya salga de estudiar, eso lo voy a usar para la gloria de Dios. No funciona así. No es así. Hemos escuchado oraciones tras oraciones, Señor, que yo entre a la carrera de medicina. Cuando salga, te prometo que lo voy a usar para tu gloria. Nos da la carrera de medicina, pero luego nos olvidamos de Dios. Tenemos trabajo como doctor, tenemos dinero, vámonos. Y nos olvidamos de Dios. Y ese es un problema, que Dios nos bendice, pero nosotros mismos convertimos esas bendiciones, hermanos, en maldición. ¿Cuál es el fin, hermanos, entonces de este versículo? Bueno, el fin de este versículo es para entender que si buscamos a Dios, si ponemos nuestra confianza en Él, Él mismo nos dará lo necesario para que sigamos cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, para cumplir los sueños de Dios por medio de nosotros. Cristo no murió para que cumplan nuestros sueños, hermanos. Cristo no murió para que yo tenga dinero, para que yo tenga fama. No. Cristo murió para darnos vida eterna, para darnos su Espíritu Santo, para que seamos instrumentos para la gloria de Dios. No nos confundamos. No nos confundamos, hermanos. Por la misericordia de Dios, muchos hemos alcanzado muchas bendiciones y otros pocos. Pero no importa qué tan grande, qué tan pequeño sea, cualquier bendición que lo tocó es por alguna razón. Y siempre es para la gloria de Dios. Entonces, veo, hermanos, el mundo que entra en ansiedad y preocupación cuando escuchan de guerra, de enfermedades, porque están lejos de Dios. Y también nos pasa a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, nos estremecemos, nos olvidamos, nos da miedo muchas cosas, nos da ansiedad por cualquier cosa. Pero, hermanos, si alguien tiene ansiedad por alguna razón, el remedio, el medicamento es Cristo. Busque a Dios y a lo que Él le importa. Él es nuestra razón de vivir. Él no nos abandonará. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Busquemos a Dios, hermanos, y Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra razón de vivir? ¿Se han preguntado? ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué murió Cristo por mí? ¿Tengo a Cristo solamente para venir, como dicen allá a la iglesia, a calentar bancas? Yo estoy seguro que hay algo más importante en mi vida. Yo sé que Dios me ha dado esos dones, esos talentos, esas habilidades para edificar a la iglesia. Si alguien todavía no sabe qué hacer, busque a Dios. Busque a Dios antes de cualquier otra cosa y Él empezará poco a poco a poner esa chispa y a poner ese entendimiento. Dios me llamó para ser misionero. Dios me llamó para ser pastor. Dios me llamó para ser líder de alabanza. De eso se trata la iglesia, hermanos, para que sigamos creciendo, nos sigamos multiplicando para expandir el reino de Dios. Si alguien está estancado, si alguien no sabe ni la menor idea de por qué